Estudiemos las arterias ilíacas comunes, estas que son ramas terminales de la aorta abdominal. ¿Dónde naces? En el E4. ¿Dónde terminas? En la articulación lumbosacra. ¿Cuáles son tus relaciones? Bueno, yo soy retroperitoneal, estoy lateralmente tengo al psoas y medial y posterior tengo a mi vena homónima, como va a ser siempre en cualquier relación de estas arterias. Y como así lo vemos en el miembro inferior y en el miembro superior. Pero por delante, debido a que la división está ocurriendo a la izquierda, a la línea media, el uréter solo va a pasar por delante de la ilíaca común izquierda, porque en el uréter derecho pasará por delante de la ilíaca externa derecha. Bueno, así llegamos a la articulación sacroilíaca y vean cómo la arteria ilíaca común se divide en ilíaca externa, esta e hipogástrica. La ilíaca externa es casi paralela por fuera de la línea innominada y va a terminar por debajo del ligamento inguinal y medial al ligamento iliopúbico, transformándose en la arteria femoral. Tiene dos ramas colaterales nada más la ilíaca externa: la arteria epigástrica inferior, que es la arteria para el músculo recto abdominal, y la arteria circunfleja ilíaca profunda. La arteria epigástrica inferior bordea medialmente en el anillo inguinal profundo al conducto deferente en el hombre o al ligamento redondo en la mujer. Es preperitoneal, dibuja el pliegue umbilical lateral y a nivel del arco de Douglas perfora el músculo recto para anastomosarse con la epigástrica, superior rama de la torácica interna. Mientras que la circunfleja ilíaca profunda sigue paralela al borde superior en la cara pélvica del coxal. La epigástrica inferior da dos ramas colaterales clásicas: la arteria cremastérica, que llega hasta el escroto, se va con el conducto inguinal, y la arteria púbica, que llega a la fínfisis del pubis, dando un pequeño ramo para el agujero obturador. Mientras que la circunfleja ilíaca profunda da una sola rama, que es la epigástrica lateral. Estudiemos ahora la arteria hipogástrica, la arteria de la cavidad pélvica. Esta, diferencia de la externa, se mete medialmente a la línea innominada hacia abajo y hacia atrás, mide como unos 4 centímetros y rápidamente se divide en sus dos ramas terminales, dos troncos. El tronco posterior, que te lo pinto de rojo para aclararte que todas las arterias que salen de ahí son parietales, es decir, están destinadas a los músculos. Y el tronco anterior, que te lo voy a pintar de rosado porque casi todas esas arterias son viscerales, van para las vísceras. Este tronco posterior, la primera rama que da, es la arteria iliolumbar, una arteria que asciende, como su nombre lo indica, para dividirse a los lados de la quinta lumbar en su rama ilíaca iliolumbar, que se anastomosa con la circunfleja ilíaca profunda, y la rama lumbar, que se introduce en el agujero de conjunción para penetrar las estructuras del canal raquídeo. El segundo rama que da, parietal porque es roja, son las sacras laterales, superior e inferior. La superior entre el tronco lumbosacro y el primer nervio sacro, y la inferior generalmente entre el segundo y tercer nervio sacro. La otra rama parietal que te doy son las glúteas. Pero vean esta, solamente del tronco posterior, la glútea superior, que déjame dibujarte el músculo piramidal, porque esta arteria que está en la cavidad pélvica abandona la cavidad pélvica por encima del piramidal para irse a los músculos de la región glútea, mientras que la glútea inferior no es rama del tronco posterior, sino del tronco anterior, ese tronco que llamamos visceral, aunque la arteria es parietal. La arteria glútea inferior es conocida también como arteria isquiática y abandona la pelvis para irse al muslo por la región infrapiriforme o agujero infrapiriforme, de este agujero ciático mayor, por debajo del músculo piramidal.
eh, alcanza hasta la articulación no solamente coxofemoral, sino el nervio isquiático. Por eso esta arteria se llamaba también arteria isquiática, la glútea inferior. Continuamos con las ramas parietales, ya todas las que vienen, a pesar que son parietales, salen del tronco anterior y la primera que te doy es la obturatriz. Esta que te acabo de pintar recorre hacia adelante buscando el agujero obturador y así pasa a la parte externa de la membrana. Va a dar una rama anterior y una rama posterior. La posterior muy importante, va a dar la arteria del ligamento redondo en la articulación coxofemoral. Y la otra rama que te doy es esta, la pudenda interna, también parietal. Esta arteria se dirige hacia abajo, está en la pelvis, pero luego, vean ustedes, va a pasar por detrás de la espina isquiática, por detrás del músculo coxígeo, por detrás del ligamento sacroespinoso, teniendo un pequeño trayecto glúteo y vuelve otra vez a meterse hacia la cavidad pélvica, ocupando la fosa isquiorrectal. Luego, muy cerca del piso de la pelvis, ella va a buscar su propio conducto pudendo, conducto de Alcock, que lo hace en la tuberosidad isquiática, en las paredes laterales del rombo perineal que nosotros estudiamos, para dar sus dos ramas terminales, que son la dorsal del pene en el hombre o dorsal del clítoris en la mujer, y la profunda del pene o profunda del clítoris también en la mujer. Recordemos que esta dorsal del pene son una de cada lado, por supuesto, va a las arterias helicinas y esto está destinado a las estructuras esponjosas, el glande y los cuerpos esponjosos, mientras que la profunda del pene, también conocida como arteria de los cuerpos cavernosos, se introduce en los cuerpos cavernosos, no en los esponjosos, para dar la irrigación y llenar los cuerpos cavernosos durante la erección. Las colaterales de la pudenda interna de atrás hacia adelante son estas, véanlas. En primer lugar, las rectales inferiores para irrigar el tercio inferior del recto. Es una visceral. Luego las perineales, la superficial para los músculos del periné y la perineal profunda para el bulbo del hombre y el bulbo también de la mujer, porción vulvar. Hacia arriba la arteria uretral para la uretra masculina o femenina. Y por fin las vesicales anteriores para la cara anterior de la vejiga urinaria. Con esto hemos finalizado pues todas las ramas parietales de la arteria hipogástrica. Bueno, veamos ahora las ramas viscerales de la hipogástrica. Todas salen del tronco anterior. Vean, comencemos con la arteria umbilical, esta arteria que nos acompañó como feto para dar la sangre a la placenta, queda obliterada en su porción preperitoneal en la pared abdominal y solo queda permeable aquí en la cavidad pélvica. De hecho, en la pared abdominal forma el pliegue umbilical medial. Aquí en esta porción permeable, la arteria umbilical da su rama colateral, que son las vesicales superiores para la vejiga. Detrás de ella estaría la arteria en el hombre, la arteria del conducto deferente, una arteria larguísima que se mete en el conducto inguinal y acompaña esta arteria acompaña todo el cordón hasta el testículo y da como ramas colaterales aquí en la base, pues muy cerca de la base de la vejiga a las arterias de las vesículas seminales. Por fin, en la mujer que no tiene conducto deferente, la arteria conducto deferente está reemplazada por la arteria uterina, muy conocida por ustedes, que de la cavidad pélvica tiene que doblarse en la base del ligamento ancho, pasar por delante del uréter,
para ascender como arteria corporal muy sinuosa, porque el útero si crece en el embarazo, ella tiene que poderse elongar, por eso es así, toda curviadita, toda sinuosa. Terminando sus ramas terminales la uterina en el cuerno uterino como tubárica medial para la trompa y ovárica medial para el ovario. Entre sus ramas colaterales está la cérvico-vaginal para el cuello y para la vagina, donde forman las arterias ácigos porque no están acompañadas de venas. Y en el cuerpo, las arterias helicinas que se penetran como tirabuzones en el miometrio. Luego tenemos las arterias vesicales inferiores que van para la base de la vejiga urinaria, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre estas arterias, además de la vejiga urinaria, dan las arterias prostáticas para la próstata que está debajo de la vejiga en el hombre. Y al final la última arteria visceral de este tronco anterior de la hipogástrica es la arteria rectal media, que como ustedes saben debe dirigirse hacia lo medial y hacia atrás para dar la irrigación del tercio medio del recto. Recuérdense que la rectal superior es rama de la mesentérica inferior. El recto tiene triple irrigación. Bueno, les voy a dejar una mnemotecnia de tanto ramero que hay aquí. Siempre recordar las parietales y las viscerales. La mnemotecnia es la casa del esquimal, un iglú. Y la mnemotecnia dice así, que ese iglú al cuadrado, S al cuadrado significa las sacras laterales superior e inferior. Y de ilio lumbar, glú al cuadrado indica que hay dos glúteas, superior e inferior, pero que hay dos U también, la umbilical y la uterina, por eso se dice iglú al cuadrado. Con puede estaría la pudenda interna, pero el puede también nos da el D, la del conducto deferente en el hombre, la U de puede, bueno, ya habíamos dicho que la uterina, puede romper. El ron es la rectal media, la O es la obturatriz, la ver la vesical inferior. Ahí la tenemos. Espero les sirva la mnemotecnia.